que nos visitan, gracias. Admiro a esas hermanas que llegan con sus niños tiernos y con qué sacrificio están en un culto como esto. Que el Señor les recompense también por cuidar de su familia. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, lo tenemos. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, porque que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Diga conmigo: en Cristo estamos completos. Una vez más, por favor: en Cristo estamos completos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por bendecirnos con tu presencia. Tu Espíritu Santo nos cubre, tu Espíritu Santo habita en nosotros, tu presencia misma nos rodea, tu gloria descienda sobre nosotros cada día, y gracias por quedarte acá en este lugar. Bendice a los que están en casa a través de la señal de la bendición de Dios, por los que están a través del internet, tu bendición sobre ellos. Que tú respaldes tu palabra con las señales que la siguen. Sana a los enfermos, salva, ilumina mente y espíritu a aquellos que todavía no te han conocido, y cual al apóstol Pablo podamos decir seguros: en Cristo estamos completos. Gracias por respaldar tu palabra con las señales que la siguen. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Hemos tomado ese tema del texto 10, y vosotros estáis completos en Él. Es el testimonio del apóstol Pablo hablando de estabilidad cristiana, hablando de la necesidad de tener la mente del Señor, de la necesidad de estar seguro en quien hemos creído. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por ello, para tomar el espíritu de estabilidad, de perseverancia y de triunfo en la vida cristiana, es necesario no solamente tomar el ejemplo de Jesucristo, que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Necesitamos también ver el testimonio de los santos apóstoles en relación a su estabilidad, a su vida de perseverancia y a su vida triunfante. Pablo, hablando de triunfo, él mismo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero enfatizando este principio del testimonio de los santos apóstoles en relación al fundamento de su fe, en saber en quién habían creído, en base al testimonio bíblico que se ha escrito para nuestra enseñanza, en primer lugar nace de la interrogante de Jesús a ellos. Si alguien se interesó por fundamentos sólidos de estabilidad, de perseverancia y de una vida triunfante, fue el Señor Jesús, y sigue siendo Él, interrogando a aquellos que nos enfocamos en obedecer a Él como lo establece su palabra. Por ello, en San Mateo 16, versículos 13 al 17, encontramos esa interrogante. San Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas.
aquí vemos en primer lugar el testimonio de los que no tenían claro quién era Jesús. Podía ser algunos confundidos en una situación religiosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor le dijo en el versículo 15, y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea que los discípulos respondieron primero a la interrogante que Jesús dice: ¿qué dicen los que no obedecen como está establecido en la palabra? ¿Qué dicen aquellos que tienen una idea religiosa? ¿Qué dicen ellos? Y ellos le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista por el poder con que predicaba. Otros dicen que Elías, el profeta de fuego. Otros dicen que eres Jeremías, el profeta que lloraba, o algunos de los profetas. Muy bien. Pero luego el Señor reitera la interrogante y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿de dónde ustedes van a depender? ¿De lo que otros dicen o de su experiencia personal conmigo? Y respondió Simón Pedro, en representación del apostolado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aun cuando otros digan que tú eres profeta, aun cuando otros digan que tú eres maestro, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. A Él sea la gloria. He ahí la base de estabilidad, de perseverancia y de vida triunfal, de vida de triunfo. Consciente de ese término de confesión, para recordar lo que dijo el apóstol y lo dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, el apostolado tenía que tener una convicción clara a quién le habían entregado su vida, por qué tenían que seguirle. Motivos. Y el primer motivo es que Jesús es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios viviente. Gracias por darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Por ello es que ahí se movía el sentir de aquellos que no tenían claro quién era Jesús. Como hoy hay vidas, que lo digo con respeto y amor, no tienen una definición clara. ¿Por qué le he entregado mi vida a Jesús? ¿Por qué? Por ello, en el capítulo 6, versículo 68 de Juan, el amado, encontramos también otro testimonio que viene a dar el espíritu de estabilidad. Le respondió Simón Pedro: Señor, porque el testimonio que antecede al texto que estoy iniciando a leer es el testimonio de aquellos que creían que Jesús era el profeta, que Jesús era uno de ellos, y no estaban definidos. No se podía comparar ejercer un sistema religioso y ejercer una verdadera fe cristiana. Porque cuando el Señor comenzó a instruirles, unos dijeron: dura es la palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante es ver la manera tierna y dulce, aun cuando en cierto sentido un poquito fuerte, el Señor comenzó a instruirlos.
porque ellos iban a continuar las enseñanzas que habían recibido, pero con una base estable, con bases sólidas de estar consciente, como dice el texto aquí: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Queriendo decir, en ti estamos completos, en ti hemos encontrado la fuente inagotable, en ti hemos encontrado paz, en ti hemos encontrado felicidad, en ti hemos encontrado perdón, en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. Gracias por darle esas palmas al Dios Todopoderoso. Y eso sí es escrito para nuestra enseñanza. Por ello es cuando nosotros encontramos el testimonio apostólico a la iglesia sobre su fe redentora. Encontramos en 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, es el testimonio apostólico a la iglesia de su fe redentora en Cristo. Ellos no se apartaron del verdadero camino, de la verdadera realidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 18 y 19? Me he ido a la epístola del apóstol Pedro, porque él testifica que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que Él es el Inmaculado. La palabra inmaculado solo se le puede dar a Jesús, porque inmaculado, la palabra inmaculado significa sin pecado, y el único sin pecado es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido de Jehová. Gracias por darle esas palmas al Señor. 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este es un reflejo testimonial, porque está diciendo: mire, Él te rescató de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, tiene su valor, pero tú fuiste rescatado, dice, por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego el testimonio del cumplimiento profético, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, queriendo decir, es cierto que murió, pero es cierto que resucitó y vive y permanece para siempre. Y el testimonio bíblico nos dice que el único que se ha burlado de la muerte, el único que ha resucitado, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido de Jehová. Gracias por darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Y hablando siempre del testimonio apostólico a la iglesia sobre su fe redentora en Cristo, el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación. Diga conmigo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres, sino solo en Cristo, Rey y Señor de nuestra vida. Por ello el enfoque en Cristo estamos completos. Es que el hombre y la mujer que recibe a Jesucristo recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación de su alma y recibe la ayuda bendita del Espíritu Santo, que comienza la buena obra y la va perfeccionando cada día. Si usted lo cree, denle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Y el lineamiento testimonial es que ellos no se apartaron
de la santa doctrina del Señor, del mensaje. ¿Por qué vemos primeramente el testimonio del apóstol Pedro? Sencillamente porque a Dios le plació que él fuera siempre, como dicen, el apóstol que siempre estaba diciendo, Señor esto, Señor esto. Y gracias a Dios por ello. Sin embargo, tenemos el testimonio de Mateo, que proclama a Jesús como Emmanuel. Y Emmanuel es igual a Dios con nosotros. Eso está en Mateo 1:23. Si usted gusta, puede darle una miradita. Sí. Claro, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios en su Hijo. Es Dios en su Hijo, que traducido es Dios con nosotros. Es la máxima revelación de Dios manifestada en su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. El testimonio de Mateo es esa proclamación de Mesías, que significa ungido, el ungido de Dios, el que fue obra del Espíritu Santo. Por eso es que Juan le llama el Verbo, lo proclama. En Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Marcos lo llama como el siervo, como el que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida, dando las enseñanzas que si alguno quiere ser el primero, sea el servidor de todos. He ahí la necesidad de recordar el testimonio de nuestro amado médico, el médico amado, hablando de San Lucas, que proclama a Jesús como el Hijo del Hombre, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas también proclama a Cristo como el Cristo triunfante. Eso está en Lucas 24:5, cuando las mujeres llegaron a la tumba del Señor, aparecieron los seres angelicales y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos creen que Él vive y permanece para siempre? Podía darle una ofrenda de palmas al Señor. Hemos visto el testimonio, gracias, el testimonio apostólico como consolidando que en Cristo estamos completos, que respetamos la religión, que respetamos, gracias a Dios, por las enseñanzas del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran el ejemplo o sombra de lo que había de venir. Pero el hombre, para ser salvo, para satisfacer su hambre espiritual, necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que necesita. Gracias a Dios por ese sacrificio incomparable. Por ello es que vemos el testimonio del apóstol, el testimonio apostólico de los santos apóstoles, que se ha escrito para nuestra enseñanza. Por ello es que vemos el testimonio, para avanzar, del apóstol amado, que así se conoce en la Biblia. El apóstol San Juan, el apóstol amado, proclama a Jesús en primer lugar como el Verbo de Dios, es la palabra viva, pero también lo declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre el pecado como los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que viene la sangre de Cristo, viene a quitar, como dice Juan en su primera epístola 1:7, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los que creen esa verdad pueden darle palmas al Señor. Juan le da esa tipología de Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan 1:29. Pero también en San Juan 1:31-34 encontramos el testimonio que Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Porque ese es el regalo. Te da la salvación por el perdón de tus pecados, te limpia con su sangre y te da el Espíritu Santo como sello. Y ahí está la obra redentora del Señor por sus milagros. También Juan presenta al Cristo que hace milagros.
hablando del primer milagro que Cristo hizo cuando inició su ministerio. San Juan 2:11 dice que Jesús convirtió el agua en vino. Pero no solamente puede convertir el agua en vino. Tú eres un milagro de Dios. Tú y yo somos un milagro de Dios. Lo que Él hace en nuestra vida interior se puede experimentar únicamente cuando le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese es el milagro redentor de la bendita obra del Espíritu Santo en nuestra vida por Jesucristo. El amado Juan también presenta a Jesucristo como la verdad absoluta. Diga, verdad absoluta solo viene de Dios. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir que el que ha recibido a Jesucristo ha conocido la verdad absoluta. Ha reconocido que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ha reconocido que Jesús murió una sola vez, el justo por los injustos. Ha reconocido que Cristo venció la muerte, fue a la tumba, resucitó y vive y permanece para siempre. A Él sea la gloria. Juan presenta también a Jesús como la resurrección y la vida. San Juan 11, 25 y 26 dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por ello es que encontramos también el testimonio de lo eterno. Porque si Cristo es la resurrección de la vida y morir en Cristo es ganancia, entonces Juan presenta también a Jesús como el único camino al cielo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces en Cristo estamos completos. Gracias por darle esas palmas al Señor. Cerremos. El testimonio del apóstol de los gentiles, San Pablo, apóstol de los gentiles, es decir, ustedes conocen el testimonio de la conversión del apóstol según Hechos 9, pero encontramos que el apóstol de los gentiles proclama a Jesús como la dádiva, como el regalo de Dios. Así lo declara el apóstol Pablo, o lo proclama: la dádiva de Dios. Romanos 6:23 dice: aun cuando la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos honran al Señor y su palabra? Dádiva quiere decir que el rechazar a Jesús está rechazando a Dios. El rechazar a Jesús está rechazando el amor de Dios. El rechazar a Jesús, se puede rechazar a Jesús si se dice no, sí, pero con actitudes que ofenden a Dios, con acciones que ofenden a Dios, estamos rechazando el regalo de Dios. Porque dádiva es regalo. Dios nos dio la dádiva completa, el regalo completo. Es lo que dice también el amado Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas que necesitamos? La dádiva. Se puede rechazar no estar viviendo la vida que a Dios agrada, creyendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso nos llaman creyentes, porque creemos lo que dice la Biblia. Lo que no dice la Biblia no lo creemos. Si Jesucristo es el camino al cielo, lo seguimos creyendo, lo creemos y lo seguiremos creyendo hasta cuando Él venga por su iglesia. Gracias por darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Si la Biblia dice que Jesús bautiza con su Espíritu Santo, lo creemos y lo vamos a seguir creyendo. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? He ahí, todas estas promesas que Dios nos hace, las creemos y las recibimos y las seguimos creyendo hasta cuando el Señor nos lleve a su presencia. También el apóstol San Pablo, apóstol de los gentiles, proclama a Jesús no solamente como la dádiva de Dios, sino como el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 dice:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador, el que resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. No hay otro intercedor, no hay otro mediador. El único mediador e intercesor es el que resucitó de la tumba, el que ascendió, y la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias. Y por todo ser humano, mientras vive, hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad. Pero también el apóstol Pablo declara a Jesús como el único dueño de la iglesia. ¿Cuántos somos del Señor? La Biblia lo dice en Hechos 20:28, dice así el texto sagrado: por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, o para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. O sea, el dueño de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. El representante de Jesucristo en esta tierra, en la iglesia, es el dulce y tierno Espíritu Santo, el Consolador divino. Si lo cree, darle esas palmas al Señor. Claro que sí. Sin ayuda del Espíritu Santo no podemos tener estos principios de estabilidad, de perseverancia y de triunfo. Porque el que persevere hasta el fin, el que mantiene su estabilidad en lo que ha creído, en lo que confiesa, vive una vida de perseverancia en crecimiento espiritual, con una mirada de esperanza, que el morir en Cristo es ganancia. Porque nos preparamos en esta tierra, confesamos, creímos y confesamos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, que Jesús no solamente Señor, Él es Rey y Señor de nuestra vida. Gracias por darle esas palmas al Señor. El testimonio apostólico del ministerio paulino lo dijo. En Romanos 10:9-10 dice que Jesús es el único Señor y Salvador, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo esto. Pablo, el apóstol, está siguiendo la base cristocéntrica, como el apóstol Pedro y los santos apóstoles, según los santos evangelios. Jesús dijo: el que me confesara ante los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo también: hay motivos porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el mensaje central del evangelio es Jesucristo. Yo, dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio. No hay motivos por qué avergonzarme. Estoy dispuesto, dice, a pregonar. Siento necesidad de anunciar el evangelio. Siento que es la única alternativa en que el hombre puede estar completo. Algunos estudian y hay que seguir estudiando donde sea posible, pensando en tener dinero y está bien, hay que ahorrar, etcétera, etcétera. Pero para que el hombre esté completo en Dios, hablando en términos espirituales, Jesús apeló a los grandes vacíos que hay en el hombre. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es que la verdadera felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. La verdadera felicidad del hombre es tener a Jesucristo como Rey y Señor de su vida. En Él el hombre está completo. No estamos hablando de una religión, lo respetamos.
Estamos hablando del que vino a buscar y salvar al que se había perdido. Estamos hablando de la dádiva, del único mediador, del único dueño de la iglesia, del único Señor y Salvador. Y termino con el testimonio del apóstol. Estabilidad. Yo sé en quién he creído. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perseverancia. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, sabiendo y creciendo en el Señor, por supuesto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Perseverancia. Una cosa hago, olvidar lo que queda atrás y extenderme y proseguir a la meta que tengo por delante, del bendito y amado Dios. Perseverancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice que en esta tierra somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra a la semejanza de su gloria. Y por ello es que él habla de la vida triunfal. Si vivimos, dice, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos seremos transformados para así al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, porque en Cristo estamos completos. A Él sea la gloria ahora y por los siglos de los siglos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ningún otro hay salvación, solo en Cristo el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. He ahí, mirad que nadie os engañe con filosofías huecas. Cristo no vino con una filosofía vana. Cristo vino a dar su vida completa por ti y por mí. Como dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, estando en vuestra ignorancia. Pero gracias al bendito Jesús, Él nos rescató a precio de sangre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vive y permanece para siempre. Y porque Él vive, también nosotros viviremos. Denle estas palmas al Señor. Gracias. A Él sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Incline su rostro y dígale, gracias Señor. En ti estoy completo. En ti tengo perdón. En ti tengo santificación por tu sangre. En ti tengo mi fortaleza. En ti hay seguridad. En ti hay salvación y vida eterna. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, en ti tenemos amistad fiel, amigo fiel. Tú has dicho, yo estaré contigo. Y en ti estoy completo. Mi familia está completa en ti. Hay promesa para mi familia. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. En ti hay esperanza de vida eterna, como dijo Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza que nos motiva a perseverar, que terminaremos en triunfo, viéndote tal como tú eres, viéndote personalmente te veremos, que ese cuerpo glorificado. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos.
Si hubiera alguna persona en esta mañana o en esta hora que todavía no tiene a Cristo en su corazón, permítame invitarle hoy. Permítame invitarle. Que usted esté consciente quién es Jesús para usted. Que usted esté consciente quién es Jesús para usted. No quién es Jesús para otro, quizás como lo testificaron los apóstoles, sino quién es Jesús para usted. ¿Quién es Jesús para usted? Es su Señor y Salvador. Es el mediador entre Dios y los hombres. Es tu Redentor. Él pagó por ti. Si hubiera alguien entre nosotros que desea renovar su vida con Jesús, quizás con tu testimonio has estado rechazando la dádiva. Jesús es la dádiva de Dios. Jesús es el único mediador entre los hombres, Dios y los hombres. Jesús es tu Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú estás en casa, te has quedado con tu testimonio, estás rechazando la dádiva, estás rechazando a Dios mismo, el Dios que te creó a su imagen y semejanza. No es posible. Ven hoy, ven hoy, ven hoy, ven ahora, ven ahora. Si usted trajo a una persona amiga o invitó a un amigo o invitó a alguien, yo quiero invitarle que venga hoy a Jesús, la dádiva de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay alguien entre nos, hay alguien. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Bienvenido. Hay una persona que va a venir hoy a los pies de Jesús. Hay alguna persona que usted invitó. Y si no lo invitó, dice: el próximo domingo voy a invitar a mi familia, voy a invitar a mi amigo, voy a invitar a mis amistades, voy a invitar a una persona o dos o más. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y vamos a orar por sus peticiones. Vamos a orar por sus peticiones. Los que tienen... Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután. O comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.